Bueno, hola amigos, hoy nos vamos a disponer a hablar sobre la libertad, que está en boca de todos, siempre. Mi libertad, mis libertades, la libertad de autodeterminación, la libertad de decidir por mí mismo, la libertad de hacer esto, la libertad de hacer lo otro, etcétera, etcétera. Ahora que estoy escuchando aquí unos pajarillos, no sé si los escucháis. Sí, se escuchan. Pues habría que pensar si los pajarillos son libres, que son el símbolo, uno de los símbolos de libertad por antonomasia son los pajarillos, ¿verdad? O sea, habría que pensar si son libres para hacer lo que quieren, para hacer lo que les salga de dentro, ¿no? Como, normalmente así hay una expresión sobre la libertad de yo quiero hacer lo que me sale de dentro. No se sabe muy bien qué es, pero se entiende, se sobreentiende, ¿no? Es la necesidad un poco de que el ser humano lo que quiere es pues, desenvolverse libremente, no depender de nadie, no tener que dar explicaciones a nadie. Incluso hasta hay una versión ya que roza el capricho y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, yo cuando analizo la libertad, pues la libertad como cualquier otro concepto, ¿no? Porque estos conceptos, además, por ejemplo, el de libertad, todos los acabados en ad, que son sustantivos abstractos, libertad, el otro que pusimos a votación, identidad, voluntad, fraternidad, solidaridad, etcétera, 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 son sustantivos abstractos. Entonces, no son fáciles de definir o, dicho en Román Paladino, cada cual parece que tiene una definición, ¿no? Y esto es una de las cosas que lo hace especialmente complejo. ¿Por qué? Porque pues no estamos ante un concepto o conceptos, pero en este caso centramos en la libertad, que sea unívoco, que tenga una definición unívoca, que sirva. Incluso puedes recurrir a la del diccionario, ¿verdad? Y salvar los muebles. Y pues sí, pero el diccionario de la Real Academia Española pues igual no define igual la libertad que el diccionario de, no sé, de China. Por poner un ejemplo grosero, que no. Pues este es el primer problema, que son conceptos que no son unívocos, son polisémicos. Se definen de muchas maneras. Depende del individuo, depende de la sociedad en la que está, depende de la cultura en la que está y depende sobre todo y muy especialmente, que es para mí la gran clave, del sistema filosófico, de la filosofía, del sistema de pensamiento con el cual acometas un poco la naturaleza de la definición de libertad, ¿no? La verdad os hará libres, decía Pablo de Tarso, por ejemplo. Bueno, pues es una definición de libertad. Eres libre si buscas la verdad o si tienes la verdad. Bueno, esto ha cambiado históricamente y ha cambiado precisamente por uno de los elementos que acabo de comentar, que es el básico, el fundamental. Es el fundamento de poder decir algo sobre la libertad como cualquier otro concepto, ¿no? Pero especialmente este es abstracto, repito. En la Grecia clásica la libertad era pues la libertad de la polis y de poder actuar en democracia, pero ¿acaso la polis griega, Atenas, por antonomasia, era totalmente libre? Era un sistema esclavista. Aristóteles, por ejemplo, pues era meteco, era extranjero, no podía votar, era estagirita, era estagira. A Platón, por democracia, ¿verdad?, por libertad, pues acusaron a su gran maestro, que fue Sócrates, y ese sí quizás fue libre, fue uno de los ejemplos de libertad, al menos como yo lo entiendo, que decidió, a pesar de la acusación que le hacían de impiedad, en fin, de querer bloquear un poco la cabeza a los jóvenes atenienses, ¿verdad?, poniéndolos en cuestión,
haciéndoles preguntas, esa gimnástica de la dialéctica, diciéndoles que él no creía en todo ese panteón de los dioses griegos, etc. Pues lo acusaron por impiedad, por asebella, y él decidió, porque entre otras cosas le daban la opción de irse de Atenas, él decidió que no. Él decidió aplicarse la cicuta y que no iba a asumir esa decisión democrática. ¿Quién era más libre ahí? En ese ejemplo, claro, como este ejemplo podremos poner otros muchos ejemplos de personajes históricos, hombres y mujeres en la historia. Los hay en religiones, en formas políticas, en muchísimos ejemplos. ¿Quién fue más libre ahí? Los hombres que votaron que Sócrates tenía que pagar una condena, o Sócrates mismo que decidió por dignidad. No, yo no encuentro ninguna razón para tener que irme de Atenas. Yo soy quien soy, he participado en la guerra del Peloponeso, he dado toda mi vida por esta ciudad y no entiendo que se me haga este daño. Y decidió autoaplicarse condena, la condena de muerte. Pues esto son interrogantes que las respuestas podrían dar ya indicaciones de cuál es el asunto de la libertad, lo complejo que es y lo que da de sí, Yo en primera instancia lo que diría es que la libertad, como muy bien decía un filósofo español, Gustavo Bueno, es la consciencia de la necesidad, o la consciencia de la determinación, de lo que determina al ser humano. ¿Qué determina al ser humano? ¿Hay algo que lo determina de raíz? ¿Hay algunas determinaciones que son esenciales, fundamentales, que difícilmente o de manera imposible puedas escapar de ellas? Las hay que son serios condicionantes, pero dependiendo de tu forma de ser, dependiendo de la sociedad en la que estás, podrían cambiarse o transformarse. Las hay que te permiten mucho más margen de, pues quizás ahí está un poco uno de los intríngulis, porque no somos ninguno de los seres humanos Robinson Crusoes. Todos nos codeterminamos, todos necesitamos un poco de alguien, o de muchos, o de unos cuantos, para poder también tener eso que llamamos libertad. Y en todo caso podremos discrepar en cuáles deben de ser las formas de libertad. Unos creerán que la forma política es la democracia, otros creerán que es mejor pues otro tipo de versiones. Pero el primer elemento clave es que la libertad en el ser humano no se da pensando solo en el individuo, que también, porque hay evidentemente una cuestión subjetiva. Uno vive su vida, uno vive para sus adentros y en cierto modo es lo que casi más le preocupa, pero siempre tiene cuestiones también dentro de sí que lo condicionan para ser libre de todo como quisiera. Por ejemplo, si tiene una enfermedad, por ejemplo, si su genética le ha condicionado con limitaciones físicas o intelectuales, por ejemplo, si en su interior hay algún tipo de órgano, algún tipo de cuestión que le impide una función que le permita la capacidad habitual, normal, común entre los seres humanos, ¿no? Ya sea esto lo que sea, se puede uno hacer ejemplos totalmente. Entonces aquí habría que distinguir lo que ya distinguieron pues, muchos filósofos, la libertad de y la libertad para. No es lo mismo la libertad de que la libertad para. La libertad de es una libertad negativa. Aquí negativa y positiva en términos filosóficos es muy distinto a lo que Tran del sentido común tiene, ¿no? Pero bueno, trataré de explicarme. La libertad de y la libertad para.
Recuerdo, ahora no recuerdo muy bien el nombre de aquel político español, no recuerdo, tienes que perdonar, que le preguntó a Lenin en una visita que hizo a Rusia, le dijo, ¿y usted, Lenin, aquí en Rusia, en la URSS, bueno, en Rusia, perdón, en la Unión Soviética, eh, la libertad, no tienen libertad? Y Lenin contestó así muy tajantemente, ¿libertad para qué? Bueno, pues ahí esa libertad para qué, porque además fue un político que después tuvo mucha influencia en la historia española, pero no recuerdo el nombre, la verdad es que me tenéis que perdonar, no lo recuerdo, quizás durante la conversación lo recuerdo, pero bueno. Bueno, voy al grano porque quizás lo que más le preocupa a las personas que en este caso hemos charlado estos días para ver lo de la libertad. Me imagino que será la libertad subjetiva, ¿no? La libertad subjetiva, la libertad de un ser humano. Lo primero que habría que tener en cuenta, bajo mi punto de vista, yo voy a hablar aquí en mi caso, es de cómo filosóficamente, de cómo piensa uno este tipo de conceptos que son fundamentales para él, en el sentido psicológico, en el sentido subjetivo, en el sentido emocional, en el sentido espiritual, en el sentido también político, económico, porque eso no te puedes escapar. Estamos hablando de que un ser humano no es un Robinson Crusoe y siempre se da en el seno de una familia, en el seno de un grupo, en el seno de una comunidad o en el seno de un país o un estado que tiene derechos y obligaciones, leyes que recogen precisamente aquello que el ser humano entiende colectivamente que puede hacer individualmente y aquello que tiene su deber de hacer porque lo rige colectivamente al individuo, la sociedad. Entonces ahí hay choques. Esto es una cuestión de ética y moral. La ética es aquello que el ser humano cree que es los elementos fundamentales, los valores y para poder sobrevivir individualmente. Pero la moral es aquellos elementos que el grupo entiende que son la supervivencia, la autaxia del Estado, del país, etcétera, etcétera, la supervivencia del grupo por encima del individuo. Por tanto, ahí va a haber siempre choques, es obvio. Hay derechos hoy de personas en el terreno sexual, en el terreno de la orientación familiar, en el terreno de la visión económica, en muchos terrenos que chocan con pues cómo están las leyes hoy o cómo el gobierno actual actúa referente a tal o cual cuestión, que si el aborto, que si la forma de ver la familia, que si la inmigración, que si la atención, en fin, las cuestiones estratégicas muy especialmente, ¿no? La defensa, la sanidad, la educación y luego todos los derechos sociales. Todo eso es importante a la hora de hablar de la libertad, ¿no? Entonces yo parto de la base de que si hay que tener previamente una filosofía, una forma de ver el mundo, una visión del mundo filosófica de pensamiento para poder definir la libertad, teniendo esa dificultad que os decía, que la definición de la libertad no es unívoca, es polisémica, no es lo mismo el sentimiento de libertad de una persona que otra, pero más allá de eso no es lo mismo la visión de libertad de una sociedad de hace años que la actual. No es lo mismo la de un país que otro, no es lo mismo la de una cultura que otra. Se podrían poner ejemplos históricos. Os decía lo de Grecia. En Grecia, pues la libertad era eso, la libertad del que podía en la polis ejercer, ¿no? En la Roma, que viene un poco de ahí también, ¿no? Etimológicamente la palabra legalitas, libertas, estaba pensando en la legalidad, libertas, viene un poco de ahí etimológicamente, ¿no? Y es ahí donde en Roma ya se hace precisamente la libertad, se hace derecho.
Decía alguien, ¿quién nos dieron los romanos? El derecho, en aquella película de los Monty Python, ¿no? ¿Qué nos dieron los romanos? Y sale uno en la asamblea diciendo, el derecho. Pues sí, eso y entre otras cosas. Entonces ahí la libertad ya no es la libertad ateniense, es la libertad jurídica, la libertad que ya forma parte de las leyes y del derecho positivo de una sociedad como la romana. Ahí ya había una distinción, incluso dentro de la Roma ya también hay una distinción con respecto a la Roma que a partir de Constantino permite y declara a la religión católica como la religión del imperio. Ahí ya hay también otra transformación, ya el concepto ahí ya no es estrictamente el inicial, ahí ya la libertad se entiende pues como algo ya ligado al poder, pero a un poder divino, mezclado con el poder terrenal, ¿correcto? Entonces ya tiene sus matices. Si seguimos un poco esa línea, por no perder ahora la genealogía, si seguimos esa línea, podríamos decir que hubo otro gran hito que fue la Revolución Francesa, la época de la Ilustración, de aquellos enciclopedistas, Diderot, d'Alembert, de aquellos pensadores, Rousseau y otros, que al final pues acabó en una revolución cuyo lema principal es liberté, égalité et fraternité. Los de la época cristiana eran los paulinos, ¿verdad? Los que había comentado Pablo de Tarso, que yo creo que fue más fundador de la iglesia de lo que es Jesucristo, pero bueno, esto podría ser un debate. Yo creo que Pablo de Tarso fue el verdadero creador el que hizo iglesia, vamos, el que hizo institución. Dudo mucho que Jesucristo pensase que aquello era bueno, pero bueno, lo hizo. Aquellos valores de Pablo de Tarso eran pues la fe, la esperanza y la caridad, la charitas, la caridad. Incluso llegaba a decir que teniendo fe y esperanza, si no tenías caridad, las otras no valían de nada. Bueno, de esos valores que recorrieron prácticamente toda la época, desde los primeros siglos hasta la revolución científica, digámoslo así, más o menos, pues todos esos valores fueron los que imperaron, ¿no? Pero con la Revolución Francesa supone un corte radical contra el viejo régimen, contra el antiguo régimen, contra el régimen antiguo, el trono y el altar. Y aparece, a partir de ahí, una concepción distinta, una república parlamentaria, nacen ahí las izquierdas y las derechas por una cuestión meramente posicional. Los jacobinos estaban a la izquierda y los otros a la derecha, con respecto al centro de la asamblea que se creó. Bueno, pues ahí ya hay una concepción, digamos, ya moderna, la concepción de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que luego se reconvirtió en solidaridad. Por esto también de temas religiosos, fijaros bien, porque sonaba lo de fraternidad, sonaba un poco religioso, ¿no? Entonces se mira lo de la solidaridad. Bueno, estas cosas que son curiosas, pero ahí ya la libertad estaba totalmente, era una bandera de acción política, de peso filosófico, de peso político, de peso de un imperio, el francés, que desde entonces, bueno, la revolución evidentemente ha cambiado, ese racionalismo evidente ha supuesto un cambio radical en el devenir histórico. Así que depende con qué filosofía uno mire, puede tener una definición distinta, como se ve en lo que acabo de mencionar en la historia. Para unos la libertad puede ser un don divino, puede ser algo que provee el Creador y que concede el Creador, ese libre albedrío, en fin, puesto entre comillas, por un Creador que es providente, y en otras épocas, ya cortando con esa visión
donde ya el Dios, donde ya el trono y el altar, las monarquías y la Iglesia dejan de ser instituciones con peso y con decisión de poder, pues ya cambia la cosa. Y de ahí hasta aquí nos vemos un poco con la situación actual. Podríamos poner el caso de grandes áreas políticas, geopolíticas, geoeconómicas, donde los derechos están ahí. La Segunda Guerra Mundial marca, en principio, también otro hito importante, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial hay lo que se llama la puesta en marcha de los derechos humanos universales. Esto es muy kantiano, ¿verdad? El presuponer que hay derechos universales, que casi todo el mundo los interpreta y los entiende, sí, pero luego hay que descender al terreno y ver, vamos a ver eso de los derechos humanos, de ese decálogo de derechos humanos, ¿verdad? Si es cierto, si no es cierto y cuál es la realidad luego, país a país, imperio a imperio o cultura a cultura. A ver si están así, que uno nace con derecho a la libertad, con derecho a etcétera, 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 etcétera. O hay verdaderas zonas donde no hay derecho casi a nada, a nacer paupérrimo, a nacer en pésimas condiciones y a no poder desenvolver tu libertad. Bueno, pues desde el punto filosófico, Soge quiere partir de la base de que el concepto de la libertad se tiene que ver desde un materialismo filosófico. Hay dos grandes corrientes filosóficas en la historia de la filosofía. Bueno, hay otra que sería el escepticismo, que es una extrañeza, pero está ahí y tuvo su influencia, el escepticismo de Pirrón. Bueno, no hay nada que pueda asegurarse de la vida, no es imposible el conocimiento, todo es engañoso y todo es susceptible de... No somos capaces, ¿verdad?, de poder conocer y de poder definir lo que es el mundo. Bueno, ese escepticismo yo creo que es una de las corrientes que está ahí, pero no ha sido la que más ha influido. Las que más han influido han sido el idealismo y el materialismo. El idealismo parte de la base de que primero es la idea, o la idea es la que produce, genera materia. De ahí viene un poco el tema de la creación, de que hay algo sobrenatural, algo externo a, que es el que crea el mundo y es el que permite que la materia se dé. Esa corriente idealista se da, digamos que la gran pregunta que abre todo esto es la pregunta sobre el ser de Parménides, ese bello poema, bellísimo poema. Al bellísimo poema de Parménides le contesta Heráclito con otro, porque ese ser de Parménides, ¿verdad?, que planteaba que era uno, así resumiendo muy rápidamente, Heráclito decía, no, el ser cambia, se modifica, se mueve, se transforma. El río que ves no es mismo el río en el que te bañas, no es el mismo, va cambiando. Esa gran pregunta sobre el ser, sobre la naturaleza de la realidad, pues conlleva precisamente el inicio realmente de todo esto que vamos hablando aquí, ¿no? Aunque evidentemente anteriores a los griegos y a los presocráticos ya había códigos morales como el código de Hammurabi, que está perfectamente recogido, que eran preceptos, ¿no?, o los propios de los judíos. En fin, hay civilizaciones anteriores donde hay claras evidencias de cuestiones que ya marcaban referencias morales, códigos de actuación, códigos de derecho, de obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a perder en esto. Voy a recuperar el tema del materialismo e idealismo. El otro punto grande fue, evidentemente, el momento en el que la filosofía pesada, con Aristóteles y Platón, y a partir de ahí, con la patrística, digamos, religiosa, católica, con toda la escolástica, que ha tenido grandísimos pensadores. El culmen fue Santo Tomás con su Suma Teológica. Pues
esa cuestión del materialismo e idealismo es muy importante tenerla en cuenta. Aristóteles decía que, cuando analizaba la realidad, decía que había la necesidad de una causa, de una última causa o de una primera causa, algo que fuera causa de sí misma, que ya no hubiera que pensar en nada más. Él hablaba de un acto puro motor inmóvil como el elemento que permitía que la realidad, la materia, se diese, el mundo se diese, ¿no? Con sucesivos motores inmóviles que eran los que hacían mover la eternidad y el mundo sublunar, que era de la luna a la tierra, donde los seres vivos se generaban y degeneraban y se desarrollaban. Esa distinción entre el mundo eterno y el mundo sublunar, pues para Aristóteles era una de las cuestiones. Pero ese acto puro motor inmóvil, al que no se podría decir que es el gran dios filósofo, o filosófico, perdón, el gran dios filosófico. ¿Por qué? Pues porque era un dios que no creó el mundo, pero que era necesario para moverse. De hecho, era un dios que no se preocupaba del mundo, se dedicaba al noesis noetos, al noesis noeseos, al pensamiento que se piensa. Eso le dio la vuelta la patrística y la escolástica, y sobre todo y fundamentalmente el gran pensador que fue Santo Tomás de Aquino con su Suma Teológica, y dijo, bueno, no, ese acto puro motor inmóvil, no, aquí hay alguien que crea el mundo, que lo gobierna y que no es ajeno a él, es un creador, es el Dios. Y de hecho, a partir de ahí, digamos, en toda esa época histórica nace pues la figura de las tres personas divinas, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas divinas. Fijaros, aquí al concepto de persona, que es riquísimo, pues también se le podría hacer este comentario. Qué curioso que a partir de un determinado momento hasta hay personas divinas en la historia del ser humano. Pues esas visiones idealistas del mundo, que han tenido un grandísimo peso a lo largo de la historia, parten de ese principio, de un Dios, de un alma y de un mundo, donde el Dios mete sus criaturas. Y por tanto la libertad, necesariamente, obligatoriamente, tiene que formar parte de esa consideración filosófica, ideológica, en todos los sentidos, de arriba a abajo, desde ese Dios hasta la Civitas, hasta la ciudad de San Agustín, la ciudad de Dios de San Agustín, ¿no? Por decir un ejemplo. Tiene que formar parte sustancial, intrínseca, esencial. No vale que ningún ser humano en esas sociedades, en esas culturas, puede desprenderse tan nítidamente, tan claramente, ¿verdad?, de una narrativa, de una filosofía que al final generan instituciones materiales de poder, instituciones que obligan desde las políticas del Estado-nación o de lo que sea, o del Imperio Romano, hasta las familias y los niños que viven en ellas. Por tanto, esos niños, si se habla de libertad, ¿cuál es su libertad? La libertad de que están condicionados por una cultura, la de la familia, que ya le va a inyectar esa serie de cuestiones filosóficos, religiosas o morales y éticas y políticas y educacionales, culturales. Ese niño que el sistema le va a inocular esa forma de pensar, de ser y de creer, y ese ser luego adulto que va a tener que verse inmerso en esa sociedad. Por tanto, ahí la libertad es una forma de verla. La forma desde el materialismo filosófico es distinta. El materialismo parte de la base de que todo lo que es y existe, la realidad, tiene un fundamento material.
No hay, incluso por la ciencia, por la segunda ley de la termodinámica, se podría asegurar ya, y con muchos otros hallazgos, de que la energía no se crea ni se transforma, no se crea ni se destruye, se transforma. Y la energía va íntimamente ligada a la materia. Por tanto, la materia para el materialista filosófico es el fundamento de la realidad, no es un creador. Y la materia no tiene un mundo paralelo perfecto, como puede ser el alma platónica, ¿verdad? Ni tiene un mundo en el sentido de un creador que pone ahí a sus criaturas. El materialismo parte de la base de que el fundamento de la realidad es material y que, evidentemente, en distintas formas de materia, la física, la química, bueno, en fin, así hasta la social y cultural, pues todo tiene que ver con cuestiones relacionadas con la materia, con las condiciones materiales en las que te desenvuelves. Y por tanto, tu libertad también se ve, en ese sentido, condicionada, atravesada, pensada también, intentada transformarla también por condiciones materiales en las que vive el individuo, el ser humano. No hay manera de escapar de ellas, y aquí yo diría, como decía Ortega y Gasset, aquella frase que todo el mundo consabe de yo soy yo en mis circunstancias, pero la segunda parte es menos conocida, pues tengo que salvarlas a ellas, a esas circunstancias, yo soy yo en mis circunstancias, ya deja claro que yo soy yo, quisiera ser yo, pero también tengo unas circunstancias que me impiden ser yo completamente, libremente. Pues la segunda parte de ese aforismo magnífico de Ortega y Gasset es: y tengo que salvarlas a ellas para poder salvarme yo. De alguna manera tú tienes que hacer algo como materia que eres, como ser humano, como la forma de materia del ser humano, que en este caso es, digamos, la más compleja en el sentido de que no solo piensa lo que es la materia, no solo piensa lo que es el mundo, no solo piensa lo que es la realidad, sino que es consciente de sí mismo y se hace estas preguntas y se da unas respuestas, las que sean. Yo me quedo con que el materialismo ataca mejor la definición de libertad, o la ve con más claridad. Eso es lo que yo entiendo, soportado por la ciencia y por los estudios, desde las ciencias pesadas a las ciencias más humanas, que ya intervienen otros factores. En mi pensamiento hay dos grandes pensadores que me han influido enormemente. Uno fue Mario Bunge, el argentino, un materialismo emergentista, partía a la base de que había distintos estratos de materia, la física, la química, así hasta la social, la cultural, la política, etcétera, etcétera. Y era emergentista, partía a la base de que esa materia se comportaba de tal manera que de los fundamentos había propiedades que emergían y generaban otros estratos de materialidad, así sucesivamente hasta la más compleja que podríamos llamar la mente humana, la forma humana, la vida, el planeta viviente, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese ha sido un gran pensador que a mí me ha influido, y otro, don Gustavo Bueno, que parte de la base de un materialismo filosófico donde la materia, tiene algunas diferencias con él, a diferencia de hecho tuvieron polémicas, muchas polémicas y muy importantes. A diferencia de Mario Bunge, él partía de que la realidad era material, hay distintos tipos de materia, una materia ontológico general, otra particular, etcétera, etcétera, no me voy a enredar aquí, y él partía de la base de que esa materia, para él, tenía una naturaleza fundamental. No era monista, no todo está conectado con todo, cosa que sí pensaba Mario Bunge, sino que era pluralista. Hay desconexiones, hay extractos de la materia que no están conectados con todos.
él manejaba el concepto de simploqué, donde la materia, ¿no? En fin, la simploqué es aquello que más o menos, a través de un ejemplo de analogía del cruce de espadas de unos soldados, pues da a entender que la materia, lo que decía, no toda está conectada con toda, porque si no sería imposible el conocimiento. ¿Cómo puedes conocer algo que está conectado con todo siendo tan vasto, infinito y eterno? Sería imposible el conocimiento. Pero también sería imposible si todo estuviese desconectado de todo. Entonces esa simploqué, la posibilidad de que haya extractos materiales que están conectados unos con otros, pero que también haya estratos que no se puedan reducir a los otros. No se puede pensar la matemática con el conocimiento de la biología, ni se puede pensar la filosofía con el conocimiento de pues yo qué sé, el que sea, de una gastronomía. Se puede tener una filosofía gastronómica, ¿no? Pero no se puede pensar con conceptos filosóficos la gastronomía, ni viceversa. Entonces, si partimos de la base del materialismo, de que somos materia, de que hay distintos estratos de nosotros, de esa materia, la física, la química, todos los estratos que componen, la orgánica, etcétera, etcétera, pues tenemos que partir de la base de que esa materia nos condiciona, nos puede condicionar en forma radical. Nadie puede saltarse la muerte hasta ahora. Nadie puede decir, soy libre de no morir. No. Puedes morirte antes, si tomas una decisión libre, como la tomó Sócrates. Pero no puedes liberarte de la muerte, en principio. Ahí están los inmortalistas, ¿no? Pero a día de hoy no. Por tanto, ese ya es un condicionante radical. Hay otros condicionantes que son severos, serios, el de una sociedad en la que vives, el derecho actual, el choque que tiene esa situación contigo mismo, y esos condicionantes severos, ¿puedes salvarlos? Sí, de alguna manera, pero estás condicionado para tener que trabajar en tu vida. La gran mayoría de los seres humanos están condicionados. Están condicionados porque no encuentran realmente un trabajo de vocación, el trabajo que quisieran ser y el salario que les permitiría llevar una vida digna. Están seriamente condicionados. Están condicionados para autoeducarse a partir de un determinado momento, o tienen que mamar la doctrina que les den desde sus papás, pasando por la escuela, pasando por las redes sociales, que hoy es otro elemento de influencia, y pasando por las leyes y todos los estímulos que desde el país, desde su país, desde su sociedad y cultura le influyan. Entonces la libertad está condicionada desde el materialismo por las condiciones materiales. Yo digo más, yo que creo que el materialismo, el mío además, se mueve en un concepto que llevo manejando hace muchos años, que se llama materialismo hiperplástico. Yo creo que la materia es hiperplástica, está más que demostrado, creo yo, científicamente, que la materia tiene continuas formas nuevas, a pesar de que somos conservadores y siempre vemos lo que vemos, pero hay continuas formas nuevas que la materia genera, crea, pues salen a la superficie. Desde mi materialismo, precisamente, la libertad es un punto fundamental, porque la materia misma, la reorganización de la materia que somos, es una potencia transformadora. Necesita y requiere de conocimiento, de cuáles son tus condicionantes, de cuáles son los condicionantes en la sociedad en la que estás, de qué quieres ser, necesita claridad en lo que quieres ser y qué forma quieres buscar. Y hay posibilidades de hacerlo siempre y cuando tú seas muy conocedor de esa diferencia entre la libertad de y la libertad para. Porque a veces, para ser libre, también hay que liberarse de cadenas internas. También hay que romper cadenas que no las vemos
o las damos por hechas o nos encontramos cómodos con ellas, porque nos da una narrativa de lo que es el mundo y una visión acogedora, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, y con todos los respetos, la visión idealista de Dios, alma, mundo, como cosmovisión, ¿verdad?, de una persona que tenga esas creencias, es una visión, una cosmovisión acogedora. Y tiene lógica que lo sea y se encuentre bien en ella, porque le da un sentido a lo que ve, a quien lo creó. Le da un sentido de que él, cuando se muera, tiene un alma, ¿verdad?, una esencia ahí más o menos pura, que podrá conectar con ella en vida, con la reminiscencia, ¿verdad?, si la recuerda, o cuando se muera, y podrá ver a sus seres queridos. Y ese mundo, ¿verdad?, sintiéndose como criatura en el centro del mundo, en el centro del universo. El Dios creador te puso ahí como criatura. Yo creo que si eso se desplomase, como prácticamente se está desplomando desde el punto de vista, en fin, filosófico, ya Nietzsche daba acta de muerte de Dios como concepto, límite, pero sigue persistiendo. La visión, la cosmovisión materialista es acogedora. Pues la visión materialista representa también una eternidad. La conciencia de que la materia es eterna, no tuvo un principio ni un final, ni tendrá un final. La conciencia de que tú formas parte intrínseca de ella, eres ella, estás atravesada por ella. Y eso es igualmente hermoso, a la vez que terrible, pero es igualmente hermoso como una eternidad que nos podemos imaginar, ¿verdad?, en nuestras mentes, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, pero que pueda que se vaya deshaciendo. Sí hay una posibilidad de sentirse acogedor en un universo. ¿Cómo? Pues tratando de ser tú un hombre libre en una sociedad de hombres libres, pero que sean conscientes de que la libertad no es el capricho, no es hacer lo que uno quiere, no es elegir entre varios productos ¿verdad?, en el Zara, aquí o allá. No es creerse que eliges y eres libre por estar todo el día pegado a las redes sociales y cambiar de perfil o lo que sea, o elegir en Shein o donde quieras un tipo de producto u otro. No se es libre así. También se es libre de un cierto modo, porque eliges, pero eso es elegir entre productos, es eso, elegir entre A o B. La visión de una libertad vista de manera psicologista, de manera totalmente ligada a hacer lo que yo quiero, esa forma de libertad es pacata, no te ayuda a conocer y te impide crecer y te impide desprenderte de esas cadenas y te impide, si tienes cadenas, ser libre. Una de las significaciones del libertas, después de raíz indoeuropea o proto-indoeuropea con Lidú, si no recuerdo mal, no recuerdo bien quizás la etimología, pero tenía otra raíz también, la raíz etimológica de la palabra libertas en la época, en la zona indoeuropea o proto-indoeuropea, ¿no?, que estaba ligada al pueblo, a la comunidad, ¿no?, y estaba ligado a ese sentimiento de deshacerse de las cadenas, al pertenecer. Pues desde un materialismo que parte de la base de que la libertad no nace del cielo, la libertad no flota por ahí, por el aire, y la puedes coger y hacer lo que quieres. La libertad hay que ganarla dentro de uno mismo y hay que ganarla fuera de uno mismo. Hay que tener conocimiento de lo que eres, de lo que te determina seriamente, de lo que te condiciona seriamente, pero puedes vencer, y de aquello que te permite generar tú formas nuevas. Ser poeta, ser artista, generar lazos de amistad,
hacer obras, hacer de ti algo, una materia, una forma distinta, ser tú diferente, ser tú mismo, un ser humano que, aunque seas igual que otros en esencia, se diferencie por estas cuestiones, porque eres un hombre, una mujer, que conoces perfectamente tus limitaciones, que conoces perfectamente lo que te determina, que sabes que agarrarse a ideas o a creencias que no se débiles o que no se soportan en la ciencia, en el conocimiento del ser humano actual, no te va a permitir una libertad total y plena. Y a partir de ahí, si conjuntamente con otros seres humanos en la sociedad en la que vives logras transformar incluso la comunidad, estás haciendo que ese individuo deje de pensar solo en su libertad subjetiva y piense también en la libertad de los otros, en la libertad de sus hermanos, la libertad del pueblo en el que vive, la libertad del país en el que vive, la libertad en definitiva del mundo actual. Solo así se gana, se avanza, se es un ser humano más maduro y completo, más solvente, y solo así se gana algo, no de todo, la libertad. Recordemos a Ortega. Sí, yo soy yo y mis circunstancias, pero tengo que salvarlas a ellas para poder salvarme yo. No hay manera humana de poder salvarte tú solo. Tienes que ser consciente claramente de que eso no es así. Seamos libres. Yo trato nuevamente de serlo, desde mi punto de vista, desde lo que hago, con mi arte, con mi poesía. Trato de ser un hombre hasta donde puedo libre, trato de generar esa sensación en los demás de contagio de las libertades, pero de conocimiento primero, de conocimiento de nuestras condiciones, de nuestros condicionantes, y de tratar de generar dentro del mundo del arte unas formas nuevas, no vistas antes, novedosas por esa hiperplasticidad de la materia, que en mi caso beben evidentemente del conocimiento de los otros, del conocimiento de la tradición. Es imposible, ex nihilo nihil fit, de la nada nada sale. Del conocimiento hay que beber de los que ya conocieron para poder tener tú un conocimiento mayor. Nada, en fin, os dejo, creo que acabo y ahora me voy a fumar un cigarro porque quiero ser libre. Voy a cantar la de este valenciano. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre. Abur, gracias.